Bienvenidos a este espacio que tiene como propósito el estudio de la palabra de Dios, pero también como propósito presentar el Evangelio eterno. Y así que en ustedes, cada uno de ustedes, reciban un saludo fraterno de su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández. Este es su canal Estudiando el Verbo. ¿Verdad? Vamos a estudiar la lección número 4 de Escuela Sabática para Adultos, que lleva por título Compartir la misión de Dios. Esta lección es para el 28 de octubre del año 2022. Estamos estudiando la misión de Dios, mi misión, ¿verdad? Vamos entonces pues como siempre, a tener una palabra de oración para que podamos ser dirigidos, ser guiados por el Espíritu Santo. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, y te damos la suprema alabanza, porque solamente tú la mereces. Y en esta hora, oh Señor, suplicamos tu perdón, el perdón de nuestros pecados. Te suplicamos humildemente que la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado, sea suficiente para el perdón de nuestros pecados. Límpianos, oh Padre, purifícanos de nuestros pecados. Y ayúdanos en esta hora, guíanos, porque queremos hacer un repaso de la lección de Escuela Sabática a través de la Biblia. Gracias por escucharnos. Bendice a todos aquellos que nos están escuchando en esta hora y aquellos que nos han de escuchar más tarde, Señor. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Compartir la misión de Dios. Vivimos en el mundo, los seres humanos, en estos tiempos, un gran problema como sociedad, ¿verdad? Vivimos momentos muy difíciles, ¿verdad? Momentos en el que el estudio de la palabra de Dios es muy importante. Momentos en que la misión de Dios puede salvarnos a muchos, pues el mundo, la sociedad, necesita del amor de Cristo. Necesita vivir vidas con esperanza, sin temor, ¿verdad? Sin angustia, sin estrés. Y es la palabra de Dios un remedio muy eficaz para este problema que la sociedad en general vive. Hay cuestiones que el mundo le ha dado mucha importancia, como es la política, las finanzas, los productos y todas las cosas del mundo, y ha dejado de lado todas las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios son mucho más importantes que las cosas del mundo. La palabra de Dios, a través de nuestro amado Jesucristo, nos dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido a nuestras vidas. ¿Verdad? No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué beneficios tenemos en el estudio de la Biblia? Muchos beneficios.
De acuerdo a un estudio del Centro de Engajamiento de la Biblia, o Centro de Compromiso con la Biblia, se descubrió que las personas que se involucran con la lectura de las Escrituras 4 o más veces por semana son extremadamente beneficiadas. ¿Qué impacto tiene el estudio de la Biblia en nuestras vidas? Un impacto muy importante. Por ejemplo, una disminución del 30% de sentimiento de soledad. Un 32% con problemas relacionados con la ira, con las amarguras en las relaciones dentro del matrimonio, los hijos, los amigos, los compañeros de trabajo, etc., caen un 40%. La persona tiene un 57% menos de chance de problemas con el alcohol, así como con drogas. Pero nos llama la atención el hecho de quien estudia más la Biblia tiene una conciencia misionera más aguda. ¿Verdad? Así que tenemos muchos beneficios que quizás desconozcamos, ¿sí? Porque no hemos experimentado, ¿sí? El hecho de poder tener momentos especiales a solas con Dios a través del estudio de la Biblia. Así que vamos a entrar a la lección, esta lección que es muy importante para que nuestra vida pueda cambiar, ¿verdad? Y es compartir la misión de Dios. La misión de Dios tiene propósitos muy especiales para nuestras vidas. No es el hecho de solamente tomar la Biblia y leerla, sino es la aplicación que podamos darla a nuestras vidas. Y eso servirá como testimonio, ¿sí? Será traducido como compartir la misión de Dios, ¿verdad? Vamos pues al punto central de esta lección. Y se encuentra en Juan 13, versículos 34 y 35. ¿Qué dice la palabra de Dios? Juan 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Miren lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Necesitamos amar a la gente? ¿Esto que dice Jesús se puede aplicar a nuestras vidas? Claro que sí. De pronto se puede aplicar en ese mismo instante. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Necesitamos amar a la gente? ¿A nuestros enemigos? ¿A nuestros adversarios? ¿A toda esa gente que nos trata mal? Sí. Y al hacerlo, estaríamos compartiendo el propósito de Dios, la misión de Dios, ¿verdad? En la historia sagrada hay relatos de esfuerzos misioneros de parte de los patriarcas para salvar a las personas. Por ejemplo, Noé predicó por 120 años para avisarles a sus contemporáneos que el diluvio podría ser fatal. Y resultó que solo 8 personas entraron en el arca. Abraham intercedió ante Dios por la ciudad de Sodoma y Gomorra antes de la destrucción. Y solo 3 personas se salvaron. Jonás predicó 3 días y una población de 120 ninivitas se convirtió, y podemos notar 3 cualidades nítidas en la vida de Abraham, ¿verdad?, que pueden servir de ejemplo o de testimonio, ¿sí?, para cumplir el propósito y la misión de Dios. Esas 3 cualidades son hospitalidad, amor
y oración. A él le gustaba recibir bien a las personas y ayudarlas, demostrar amor cuando oraba e intercedía por ellas. ¿Y de qué forma podemos impactar la vida de las personas que viven a nuestro alrededor y son parte de nuestra vida diaria? Esa pregunta tendremos que contestarla, ¿sí? Cada uno de nosotros, porque si no lo estamos haciendo, si no estamos haciéndonos esa pregunta, quizás nuestra instancia o estancia más bien dentro de la iglesia, ¿sí?, no tenga propósito, que solamente busquemos de manera muy particular la paz, ¿sí?, dentro de la comunidad cristiana donde estés, ¿verdad?, pero que no tenga ningún propósito. Todo lo que estudiamos en la Biblia tiene un propósito y debemos compartir, ¿sí? Y a eso se traduce en misión, ¿verdad? La misión de Dios es salvar a la humanidad. ¿Salvar de qué? De pecado. Pecado, como dice el apóstol Juan, es transgresión de la ley. Pecado es apartarse de Dios. Para conseguir su propósito, el propósito de Dios, Él nos ha asignado a cada uno una parte del cumplimiento de esa misión. Y a través del ejemplo de Abraham, vamos a estudiar algunas de las formas en que podemos compartir la misión de Dios. Número 1, compartiendo la misión de Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Viendo la hospitalidad en el ejemplo de Abraham, el amor por los demás y la oración intercesora. ¿Verdad? ¿Cómo? La oración intercesora. Y punto número 2, resultados de la misión. Aceptar las decisiones individuales y someterse a la división divina. ¿Qué significa todo esto? Vamos al primer punto, compartiendo la misión de Dios. ¿Sí entendemos perfectamente qué es hospitalidad? Hospitalidad sin duda es brindar un lugar, un espacio a aquellas personas que nos visitan, ¿verdad? Muchas veces somos renuentes a aceptar o dar hospitalidad a las personas que necesitan, en estos tiempos, sobre todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos muy desconfiados, vivimos tiempos muy peligrosos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque hay hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, y que quieren saber de cualquier cosa menos de Dios, ¿verdad? Vamos al libro de Hebreos para que podamos entender un poquito más acerca de la hospitalidad. Hebreos capítulo 13, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Hebreos capítulo 13, versículo 2. El apóstol Pablo, quien es autor, de acuerdo a los comentadores de este libro, nos dice ahí en el versículo 2, al hablar del amor fraterno: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Interesante, ¿no? Debemos reflexionar acerca de esto, ¿verdad? Sin duda, cuando nosotros ofrecemos hospitalidad a nuestros visitantes, ¿sí?, y alimento, como lo hizo Abraham, ¿verdad?, podemos encontrarnos como en el caso de Abraham, ¿verdad? Abraham, sentado a la sombra de la puerta de su tienda, vio pasar a 3 personas cerca de él. Inmediatamente corrió hacia ellos,
No esperó a que le solicitasen su hospitalidad en caso de que tuviesen intención de hacerlo, sino que tomó la iniciativa y les ofreció lo que tenía. Vamos rápidamente a Génesis 18, versículos del 1 al 8. Génesis 18, del 1 al 8. Vamos a ir muy rápido, ¿verdad? Porque tenemos solamente 30 minutos para poder hacer este repaso, ¿verdad? Mira lo que dice. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién se le apareció a Abraham? Jehová. ¿Verdad? Versículo 2. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Versículo 3. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. 4. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. No solamente le suplicaba que pasaran a su casa, que no pasaran de largo, sino que también ahora les ofreció agua para lavar sus pies. Interesante costumbre que tenían en ese tiempo, ¿sí? El pueblo de Dios, ¿verdad? Dice: y traeré un bocado de pan. No solamente les ofreció agua para los pies, no solamente les ofreció su casa, sino también comida. Dice: y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Noten la humildad de Abraham. Se consideraba él un siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Versículo 6. Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Versículo 7. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Versículo 8. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y se le estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron y dijeron: ¿dónde está Sara? ¿Dónde está tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Interesante lo que se presenta aquí en la Biblia. ¿Cuál era el deseo de Abraham? Satisfacer, ¿verdad?, a sus visitantes. ¿Cómo? En la medida de sus posibilidades. No solo ponía a disposición las cosas materiales, sino también las cuestiones espirituales. Por ello, edificaba un altar donde iba, ¿verdad? Génesis 12, 7 al 8 y 13, 18. De ese modo, llegó a ser una bendición para quienes le rodeaban y sin duda un ejemplo a imitar, ¿verdad? Vamos al punto número, estamos en el punto número, ¿verdad? ¿Cuál es el punto número 1? Vamos a considerar nuevamente compartiendo la misión de Dios. Ese es el punto número 1. Dentro de ese punto número 1 está la hospitalidad y el amor por los demás. Lo que dice Jesús en el versículo central, o el punto central de la lección, ¿sí?, al hablar acerca de un nuevo mandamiento, no es una cuestión nueva, ¿verdad? Lo especial de ese versículo es que Jesús había mostrado plenamente el carácter amoroso de Dios al mundo. Eso es lo especial de ese mandamiento que Jesús les estaba pidiendo y llamando a que hicieran como Él hizo.
Vamos a Génesis 18:23. Génesis 18:23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amor por los demás. Génesis 18:23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Muchas veces nosotros pensamos, quizás por egoísmo, ¿verdad?, que solamente nosotros merecemos la salvación, que solamente nosotros merecemos que Dios incline su rostro, sí, hacia nosotros. Eso es un error pensar así, porque podemos nosotros interceder por aquellos que están obrando mal, como lo hizo Abraham por Sodoma, ¿verdad? Abraham dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Dentro de Sodoma había justos, sí, había justos, ¿verdad? Avancemos en la lección. ¿Por quién estaba preocupado Abraham? ¿Por los justos o por los impíos? Por los justos, sin duda. Abraham había tenido la oportunidad de conocer a los habitantes de Sodoma cuando lo rescató de Kedorlaomer y lo acompañó de regreso a la ciudad. Génesis 14 al 16 y versículo 21. Sabía que eran impíos. También sabía que entre ellos moraba una familia justa. Segunda de Pedro 7. Vamos a ver quién es esa familia justa. Segunda de Pedro 7. Vamos rápidamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Quién era Lot? Lot era hijo de un hermano de Abraham. Era su sobrino, que erróneamente, por codiciar las mejores tierras, quedó, por así decirlo, cuando creció Sodoma y Gomorra, dentro de ese lugar, ¿verdad? Muchas veces pasa en los pueblos, ¿no? La mancha urbana, ¿sí?, invade, ¿sí?, hasta las casas que antes estaban solas. Así le pasó a Lot. Cuando se dio cuenta, ya pertenecía, ahora parte del pueblo de Sodoma, ¿verdad? Ahora, Dios conocía el corazón de Abraham, así que le expuso sus planes y esperó su reacción. Génesis 18, 17 al 21. Si Abraham no hubiese amado a los impíos habitantes de Sodoma, hubiera dicho: rescata solamente a mi sobrino, no dejes que perezca con los impíos. Pero no fue así. Eso es lo que le pidió a Dios, ¿verdad? Debemos, sin duda, amar a los demás porque Dios murió por ellos. Y aún hay esperanza de que en algún momento de su vida acepten la salvación. Aquí cabe el ejemplo del joven rico. ¿Se acuerdan de él? Que supo que Jesús iba a pasar por cierto lugar que sin duda quedaba cerca de donde moraba. Y cuando le vio y se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué tengo que hacer para salvar mi vida? Y Jesús le respondió: vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. Dice: y sígueme. Sin duda, para el joven rico esto era algo muy difícil. Dice en los apóstoles, preguntándose si los ricos podrían entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Jesús les dijo: es más fácil que entre
¿un qué? Un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Pero al final Jesús dice, para Dios no hay imposibles, ¿verdad? Para Dios no hay imposibles. Dios puede transformar a mucha gente. Y esto sucedió dentro de los tiempos de Jesús. Por ejemplo, puedo mencionar a Jairo, ¿no? Era un príncipe muy rico, pero cuando se enfermó su hija y hubo un muerto, fue a Jesús y Jesús le resucitó. Y por esa experiencia, por ese hecho, sin duda, podemos hasta afirmar que Jairo cambió y dio testimonio del Evangelio. Ahora, aparte de ser hospitalarios, de tener amor hacia los demás, ¿qué necesitamos más? Oración intercedora. Veamos qué dice la palabra de Dios en Santiago 5:16. Santiago 5:16, ¿qué dice? Es interesante lo que dice la palabra de Dios. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Es importante la oración? Sí. ¿Es importante que alguien interceda por nosotros? Sí. ¿Por qué es importante? ¿Será que Dios, aunque no oremos, puede ayudarnos? Sí puede ayudarnos. Sin embargo, Dios se ve limitado no en su poder, sino porque es un Dios justo, ¿verdad? Y no puede obrar si uno no se lo permite. Es decir, si alguien no intercede por nosotros, o si nosotros mismos no oramos por nuestros problemas, por su ayuda, por su auxilio. Así que otra de las cosas que podemos hacer nosotros, ¿sí?, para compartir la misión, aparte del amor por los demás, otra de las cosas que podemos hacer para compartir la misión de Dios es la oración intercesora, ¿verdad? 3 cosas por lo menos podemos hacer. Abraham, al escuchar la sentencia de Sodoma y las ciudades vecinas, intercedió ante Dios en favor de sus indignos habitantes. Génesis 18:24, ¿verdad? Seguro que entre ellos hay gente justa que no merece morir. Y Dios no dijo, no hay ni un justo. Mandó a 2 ángeles para que investigaran si había gente buena, gente haciendo la voluntad de Dios, gente justa, ¿verdad? Y se encontró que solamente había 4 personas justas, de las cuales solo 3 se salvaron, ¿verdad? Abraham dice, tal vez 50, 45, 40, 30, 20, 10. Génesis 18, 25 al 32. ¿Verdad? Y esa fue la oración intercesora de Abraham. ¿Qué debemos hacer? Debemos orar por aquellos con quienes estamos en contacto, no solamente por nuestras necesidades físicas, sino también por su conversión. Ahora, resultados de la misión, ¿no? Vamos a este segundo punto.
primer lugar, aceptar las decisiones individuales. Vamos a Génesis 18:25. Génesis 18:25. ¿Qué dice la palabra de Dios? Génesis 18:25. Lejos de ti es hacer tal que hagas morir al justo, decía Abraham, con el impío, y que sea el justo tratado como impío. Nunca tal hagáis. Y luego dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es interesante esta cita porque desafía a Abraham a Dios, ¿verdad? Y eso le gusta a Dios. Le gusta que lo desafiemos para dar testimonio de su amor, de su poder, de cómo Dios ama a sus criaturas. Ahora, Abraham, vamos a confrontar aquí tanto a Abraham como a Lot. Abraham se encontraba sentado a la puerta de su tienda. De igual manera, Lot estaba sentado a la puerta de su morada cuando los ángeles llegaron. Abraham, de igual manera, recibió a los ángeles. Génesis 18:2. Lot recibió también a los ángeles. Noten el paralelismo que hay entre Lot y Abraham, o Abraham y Lot. Observa las similitudes entre el comportamiento de Lot y el de Abraham. Abraham se invitó a comer, ahí en Génesis 18:5, ya lo leímos. Lot de igual manera invitó a comer a los ángeles, Génesis 19:3. Abraham intercedió por otros, Génesis 18:24. Y Lot intercedió por otros, Génesis 19:14. Vamos a esa cita, Génesis 19:14. Vamos rápidamente. Génesis 19:14. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo está escrito? Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos y salid de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Por quién intercedió Lot? Por sus yernos, ¿verdad? Estaba preocupado Lot por los que iban a ser parte de su familia, pero sus yernos lo tomaron como loco, ¿verdad? Abraham intercedió por Sodoma, pero solo 3 personas, como ya dijimos, se salvaron. 2 de sus hijas y Lot. ¿Fue un fracaso la intercesión de estos hombres justos? De ninguna manera, ¿verdad? Porque eso hizo que de antemano Dios sabe todo. Es omnisciente, ¿verdad? Sin embargo, Dios mandó a los ángeles para que investigaran, para que viera a Abraham la justicia de Dios, ¿verdad? Dios no salvará a nadie contra su propia voluntad. La salvación depende de la elección de cada uno de nosotros. Sin embargo, la oración intercesora ofrece oportunidades de cambio que de otro modo no serían ofrecidas. ¿Por qué es importante la oración intercesora? ¿Verdad? Porque entonces el Espíritu de Dios hace una obra muy especial, ¿sí?, en las personas por las cuales estamos orando. Los convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice el apóstol Juan ahí
en su Evangelio, en el capítulo 14, ¿verdad? Esa es la diferencia, que una persona impía por la obra del Espíritu Santo puede ser transformada, ¿verdad? Cuando alguien intercede por uno, existe la esperanza de que las cosas puedan cambiar. De otro modo, no serían ofrecidas estas oraciones intercesoras. Si se hacen es porque ya hay testimonio de que Dios siempre da respuesta a nuestra oración intercesora, ¿verdad? Sin embargo, hay que aceptar las decisiones individuales. ¿Sí? Hay gente que dice, sálvate tú, yo así estoy bien. Inclusive hay gente que dice, pues a mí yo voy a disfrutar de esa vida, ¿no? Voy a ir a los bailes, voy a ir a fiestas, voy a emborracharme. No me interesa estar en el cielo tocando arpas. Hasta ese grado llegan a decirnos algunas gentes. Y hay que respetar, ¿verdad?, las decisiones individuales. Hay que someternos a esas decisiones. Cuando en el caso de los yernos de Lot, ¿verdad?, no quisieron escuchar, ¿sí?, lo que Lot les anunciaba. Les hizo un llamado y pensaron que se estaba burlando de ellos. Vamos al último punto de esta lección. Someterse a la voluntad divina. Génesis 19, 27 al 28. Génesis 19, del 27 al 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y subió Abraham por la mañana a un lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Sin duda, Abraham se dio cuenta de que Dios, al que él amaba, al que él escuchaba, era un Dios justo. Cuando Dios llamó a Abraham para ir a Canaán y ser bendición al mundo, hubo una característica muy especial de él, ¿verdad? Esa característica es la obediencia, ¿verdad? Se sometió a la voluntad de Dios. Génesis 12, del 1 al 5. Vamos a leerlo rápidamente. Génesis 12, del 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Obedeció Abraham a Dios? Sí. ¿Se sometió a su llamado? Sí. ¿Verdad? ¿Lo ignoró a Dios? No. ¿Le puso trabas o peros? Ninguna. Al tener que separarse de su sobrino, le dejó elegir el territorio, consciente de que Dios cumplirá su voluntad en cualquier caso. Génesis 13, del 8 al 12 y 14, 15. ¿Verdad? Después de su oración intercesora por Sodoma, Abraham salió a la mañana siguiente esperando ver cumplida su petición. Pero lo que vio fue destrucción. Génesis 19, 27 al 28. No hubo quejas por su parte, es decir, se sometió a la voluntad divina. Nuevamente vemos aquí cómo Abraham aceptó la voluntad de Dios. Siempre debemos aceptar la voluntad de Dios, aunque difiera de la nuestra, ¿verdad? Y vamos a terminar este repaso, esperando que hayamos cumplido, ¿sí?, con el propósito que Dios nos ha encomendado. Una cita y una joya
del Espíritu y Profecía que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 135. El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Aunque detestaban los pecados de aquella ciudad corrompida, deseaba que los pecadores pudieran salvarse. Su profundo interés por Sodoma demuestra la preocupación que hemos de tener por los impíos. Debemos sentir odio hacia el pecado y compasión y amor hacia el pecador. ¿Cuál es nuestro desafío semanal, de esta lección? En nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio de forma apropiada y eficaz. Necesitamos, por medio de la oración, suplicar a Dios que intervenga. Además, debemos buscar la manera de ponernos en contacto con alguien que esté pasando por una situación muy difícil, similar a la nuestra. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Ese es nuestro desafío de esta semana. Y agradezco infinitamente que nos acompañen semana a semana en el estudio de la Palabra de Dios. Y les invitamos para que sigan con nosotros, en todo este trimestre, en el estudio de la Palabra de Dios. Siempre va a haber algo diferente, algo nuevo para nosotros. Aunque ya hayamos estudiado una cita, siempre vamos a encontrar lecciones que nos ayuden en nuestra vida diaria. Una bendición para cada uno de ustedes, un abrazo, y deseamos que el amor y la paz de Dios los acompañen en este fin de semana. Hasta pronto. Les desea su amigo Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. No olviden ayudarnos con manita arriba, y también les pedimos que si tienen alguna necesidad de oración nos lo hagan saber a través de este medio. Hasta pronto.